Recuerdo que en el 2009 me diagnosticaron cáncer de mama en mi seno derecho. Sí, en ese momento no conocía de Dios. Y fue tan doloroso para mí porque hacía apenas un mes que mi hermano más pequeño había fallecido en un accidente. Wow. Todo me llegaba a la mente. ¿Sabes que tiempos atrás el cáncer era sinónimo de muerte? Yo entendía que iba a morir. Y para colmo, el niño más pequeño mío tenía 2 años. Y mi preocupación era qué iba a pasar con ese niño. Y o sea que cuando yo entendí que estaba todo bien y yo estaba bien en Dios y conectada con Dios y se devolvió el cáncer a mi vida, fue algo fuerte. Recuerdo que un varón me llamó y me dijo, tengo algo que decirle. Le digo yo, dime. Dice, mira, el Señor me mostró para que tú veas que a veces hasta los hijos de Dios, hasta los que están en el camino, se dejan usar un momento dado y le hacen daño a uno, consciente e inconscientemente, porque yo era nueva creyente y ese varón se acercó a mí de parte de Dios y me dijo, mira, el Señor me mostró que te vi despidiéndote de la iglesia. Dios bendiga, sean todos bienvenidos a su espacio Radio Canal de Vida, como de costumbre, con mi hermano Janis Pared. El Señor le bendiga y le guarde una noche más para edificar, esperando que las vidas sean bendecidas. Janis, hoy tenemos un programa bien interesante. Tú sabes, Janis, que a veces nosotros como cristianos, muchas veces se nos van las ganas de adorar al Señor. A veces no encontramos, mucha gente no encuentra razón o no encuentra motivos para adorar al Señor. Y hoy, hablar de ese tema, traemos a alguien que ella tiene eso como lema. Y estoy, verdad, regocijado porque una persona que estimo mucho, que tenemos aquí a nuestra hermana Miosotis. Un placer, Miosotis, ¿cómo estás? Dios le bendiga, agradecida del Señor por estar aquí y de ustedes también por haberme invitado. Sí, como tú has dicho, ese es mi lema, tengo motivos para adorar a Dios. Siempre digo que no existe un ser en la tierra que no tenga motivos para adorar a Dios. Amén, amén. Y es así. Y hoy, hablando de eso y compartiendo acerca de eso, de motivos para adorar al Señor, en nuestra vida nos surgen circunstancias, cosas que se nos presentan. Y a veces nosotros en esos momentos oscuros o en esos momentos, ¿verdad?, de proceso, muchas veces nosotros como cristianos, a muchos se les va el norte, Janis, muchos bajan la mano cuando llegan problemas económicos, cuando llegan problemas de enfermedades, cuando llegan problemas de escasez. Y yo creo que en ese momento es que nuestra fe es probada y se conoce quién es un verdadero adorador y quién es un falso adorador. En esos momentos, ¿verdad?, es que hay que sacar de abajo y adorar al Señor, no importando cuál sea la circunstancia, sea enfermedad, sea problemas económicos, escasez, lo que sea, Janis. Claro que sí. Y mira, en la historia, en los años que yo tengo en el Evangelio, he visto gente apartarse del Señor por diferentes razones. Y uno no pone en poco lo que nadie pueda pasar, pero gente que porque lo botan de un trabajo se han ido del Evangelio, gente que ha blasfemado a Dios por alguna enfermedad, gente que porque no le fue como él esperaba, dice, bueno, me fui porque Dios no me favoreció o Dios permitió tal y tal cosa. Entonces, esta noche de testimonio es con el objetivo de ver, cada vez que traemos a alguien, lo resiliente, la fuerza del Señor y la fidelidad de alguien en medio de un caso y así poder alentar a los demás. Y para eso está, ¿verdad?, Miosotis aquí, que nos va a contar algo de lo que ella pasó. Sí, de cómo Dios se ha maravillado en su vida, claro, en todo sentido. Amén, Miosotis. Sí, realmente tengo muchas cosas que agradecerle al Señor. De verdad que sí, soy de la que pienso que el ser humano usualmente adora a Dios cuando las cosas le van bien, que llegan momentos difíciles en los cuales tú pierdes la fuerza, te sientes solo y entiendes que no tienes motivo. Y algo que ayuda mucho al ser humano a entender que tienes motivo para adorar a Dios es cuando conoce a Dios. Cuando el ser humano interioriza en su corazón quién es Dios y la cosa que Dios ha hecho y hace a diario, entonces entiende que tiene motivo para adorar a Dios. Mira, hay momentos que yo he tenido que decirle, Señor, me duele, pero te doy gracias.
Hay momentos difíciles que llegan a nuestras vidas, que cuando tú entiendes que Dios tiene el dominio absoluto y el control de tu vida, tú dices, Señor, me duele, pero te doy gracias porque yo sé que aunque no te sienta, aunque no te vea, tú estás conmigo. Y yo he podido evidenciar, he podido vivir esto. Recuerdo hace 1 año y 8 meses que murió mi papá. Mi papá era más que mi amigo, yo era su secretaria, yo era su todo. Yo llegué a llorar a mi papá antes de partir. E inclusive yo me imaginaba ese día, qué iba a ser de mi vida ese día cuando mi papá partiera de esta tierra. De verdad que sí. Y puedo contarle que, vuelvo, les reitero, hace 1 año y 8 meses que falleció mi papá, el cual padeció cáncer de próstata. Y recuerdo que aún el ataúd yo pude adorar a Dios. Y yo recuerdo que yo decía en medio del ataúd, mi papá postrado ahí, yo pude cantar, yo pude adorar a Dios y llorar y decir, Señor, me duele la partida de mi papá, pero te doy gracias porque yo sé que tú lo hiciste, yo sé que Él se fue contigo, tú cumpliste mi promesa. Mira, yo en mi momento de dolor, mi papá no conocía a Dios. Y yo le decía, Señor, no te voy a hacer hipócrita. Mira, yo humanamente quiero que tú sanes a mi papá, pero más que su salud física, yo quiero su salud espiritual. Y esa era mi oración día tras día, Señor, yo quiero su sanidad espiritual. Y recuerdo que el 31 de diciembre del 2022, mi iglesia tienen por costumbre hacer una promesa. Tú escribes lo que tú le deseas al Señor, y esa fue la única petición. Señor, yo quiero la sanidad espiritual de mi padre. Y para sorpresa mía, solamente Dios y yo conocíamos esto. Y al finalizar el servicio, recuerdo que se acerca una dama y me abraza y me dice, mira, dice el Señor que por cuanto conoce tu integridad, por cuanto conoce tu corazón, contesta esa petición que tú echaste hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Y cómo no voy a tener motivos para adorar a Dios. Entonces, wow, basado en eso, el tiempo que duró su padre en cama fue prolongado con la enfermedad. Duró alrededor de 8 meses ya en cama. Alrededor de 8 meses. Y como usted dice, usted tenía la fe y la esperanza, ¿verdad? De que quería también que Dios lo sanara, pero más que eso también, que Dios, ¿verdad?, restaurara y rescatara su alma, que era lo importante. Yo sé también que usted ha atravesado por procesos también de enfermedad, que lo ha sobrepasado, y yo quiero que usted también le dé un mensaje. Más que esto también, traerle aquí, es pensar en eso, porque hay personas que cuando pasan, Janis, un lazo de enfermedad, o sea, te lo digo por testimonio de personas que he tenido cerca, se van junto con la enfermedad. O sea, se van junto con la enfermedad. ¿En qué sentido, Janis? Que también su fe se pierde junto con la enfermedad. Y yo creo que en esos momentos, ¿verdad?, triste, esos momentos de enfermedad, hay un Dios que te puede restaurar, que te puede sacar de ahí, que te puede sanar, que te puede dar la fuerza, y aún no te sane, seguir, ¿verdad?, adorando y glorificando al Señor, mi Osotis. Amén, es así. Vuelvo y reitero, tenemos motivos para adorar a Dios. Recuerdo que en el 2009 me diagnosticaron cáncer de mama en mi seno derecho. Sí, en ese momento no conocía de Dios. Y fue tan doloroso para mí porque hacía apenas 1 mes que mi hermano más pequeño había fallecido en un accidente. Wow. Antes de llegar a la parte de cómo te sale, a mí me parece que hay algo interesante. En primer lugar, antes de entrar ahí, antes de aceptar al Señor, ¿qué tiempo te duró con el cáncer sin ser cristiano? ¿Duró pocos meses, antes días? De aceptar al Sí. Señor. Bueno, le diagnostican cáncer. Ajá. ¿A qué tiempo, después de diagnosticarle, usted acepta al Señor? A 1 mes y algo, porque fue a final de junio y en agosto Ella aceptó al Señor. yo acepté al Señor. Ya entiendo. Y ese mes, antes de entrar al Evangelio, ¿cómo fue? Ay, Dios mío, Esa de angustia, de dolor, de insomnio. Todo me llegaba a la mente. ¿Sabes que tiempos atrás el cáncer era sinónimo de muerte? Yo entendía que iba a morir. Y para colmo, el niño más pequeño mío tenía 2 años. Y mi preocupación era qué iba a pasar con ese niño.
Imagino que somatizó, no sé si los cabellos, el cuerno. No sé Claro, perdí el pelo. Mira, yo vomitaba. Yo no era yo. Te digo que pensé que me iba a morir. Todo el mundo decía, oye, pero mi osote ahí sí, mira. Secó. Sí, oye, eso fue algo, para mí fue algo muy doloroso. ¿Sabe por qué yo pregunto? Estamos claros que Dios hace milagros, se lleva cualquier enfermedad. Amén. Pero el milagro o el poder de Dios no solo se manifiesta en la sanidad per se, sino que después de ese mes, ese colapso físico, no sé si de depresión, supongo, ¿verdad? Entonces viene a Cristo. ¿Cómo usted describe la diferencia? No ya del milagro, sino de cómo usted vivió una enfermedad, de cómo se vive sin Cristo. Una enfermedad sin Cristo. Y con Cristo, porque no se trata solo del milagro de quitar la enfermedad, sino la capacidad que tiene Dios, el Espíritu Santo, de en medio de la enfermedad, darte una actitud y una fuerza diferente. Tremendo. Porque así como se mueren hijos de gente inconversa, se mueren hijos de cristianos. Ahora, el tema de diferencia es cómo el Espíritu está ahí, fortaleciendo, dando fe. Y no sé cómo usted describe, cómo usted se sintió en ese acompañamiento ya con Dios, antes obviamente de salir. Pero ese proceso es muy interesante. Sí, de verdad hay una diferencia. Y lo primero es que cuando aceptamos al Señor sentí un gozo tremendo, aparte de que el problema estaba ahí, porque gané una familia. Y eso es lo que el mundo no entiende. Yo gané una familia. Cuando vine a Cristo, mi vida fue diferente, porque gané una familia. Ya no pasaba tiempo sola, porque siempre había alguien que me visitaba, estaba ahí conmigo orando. Amén. Y eso me fue fortaleciendo, me fue ayudando. Y en verdad esas oraciones, esos acompañamientos, esa nueva familia que recibí me ayudó a mantenerme hasta el día de hoy. Sí, puedo decir que hubo gran diferencia. Ya, tú sabes que cuando uno está sin Dios y tiene un problema de salud, escasean las amistades, ya la gente empieza a verte diferente. Tú entiendes que el que te está mirando está hablando, ay, mira, de lo que te está pasando. Sí. Entonces yo entendía que el que se acercaba a mí solamente era para hablar de la palabra, era para orar. Entonces tenía que sentir gozo, tenía que sentirme diferente. Me sentía que no estaba sola, me sentía que había alguien que estaba pendiente a mí, que estaba conmigo. Y de verdad ese espacio, ese momento es inexplicable. Claro. Sí, pero puedo decir que mi vida cambió. Y está comprobado que la mayoría de la gente que mueren de cáncer no mueren solamente de lo que causa el cáncer per se, que el cáncer lo mató, sino que cuando le dan la noticia, la manera en que eso lo bloquea, lo trauma, lo deprime, hace que su defensa baje en totalidad y a veces no dura ni 6 meses vivo, 1 año. O sea, pues reciben, de hecho, el que tiene cáncer a veces y no lo sabe, está normal, o sea, no se da cuenta y está su cabello, su libra, y cuando recibe la noticia, el diagnóstico, eso lo deprime y le tumba tanto el poco de ánimo y de esperanza que tiene, que reduce peso, le da todas las enfermedades, porque automáticamente baja su ánimo. Y es maravilloso ver, no sé qué tiempo te duró con el cáncer. Bueno, en tratamiento, de cuando hice metástasis, duré 1 año y algo, me dieron quimio 2 veces. Tú sabes, mira, para la mujer es algo tedioso cuando dicen que se te va a caer el pelo. Sí, claro. Y la primera vez, la quimio que me dieron, se me cayó el pelo. La segunda vez también. O sea que cuando yo entendí que estaba todo bien y yo estaba bien en Dios y conectada con Dios y se volvió el cáncer a mi vida, fue algo fuerte. Pero con la ayuda del Señor, y vuelvo, te digo, con los hermanos de la iglesia que siempre estuvieron ahí. Esa familia de la fe. Sí. Y te voy a contar algo, Jani. En una ocasión, recuerdo que un varón me llamó y me dijo, tengo algo que decirle. Le digo, yo dime. Me dice, mira, el Señor me mostró para que tú veas que a veces hasta los hijos de Dios, hasta los que están en el camino, se dejan usar un momento dado y
le hacen daño a uno, consciente e inconscientemente. Claro. Porque yo era nueva creyente y ese varón se acercó a mí de parte de Dios y me dijo, mira, el Señor me mostró que te vi despidiéndote de la iglesia. Yo, ¿cómo? Sí, y esa despedida no era que te ibas de viajes, era que iba a partir de esta tierra. Inclusive, tú estabas aconsejando a tu esposo cómo tú ibas a lidiar con tus hijos. Yo, ¿cómo? Sí. Digo yo, bueno, si es la voluntad del Señor, gloria a Dios. Recuerdo que inmediatamente llamé a mi pastor y le dije, llorando, porque lloré en la noche. Y me dijo, dime, mi esposo, ¿quién fue que te dijo? Porque es que no debían de decirte eso. Todavía el Señor haya dicho eso. No debió de... Dime quién es. Yo no le dije quién fue que lo hizo, porque te voy a decir algo. A mí me constaba que Dios usaba ese joven. Porque yo había visto. Y el nuevo creyente, cualquiera que le diga claro. Dios dijo. El nuevo creyente, cualquiera que le diga Dios dijo, ya Dios dijo. Sí, o sea, ¿tú entiendes? ¿Lo crees? De verdad, esa noche no dormí y hablé con mi pastor, fue temprano a mi casa y nada, pero no le seguí dando mente a este. Porque cuando tú entiendes, vuelvo y te reitero, que Dios tiene el control de tu vida. Oye, que Dios, que tu vida depende de Dios. Es que tú tienes que adorarle, que aún las cosas buenas que lleguen y las malas, tú entiendes que Dios tiene el control. Entonces tenemos motivo para adorarle. No solamente cuando las cosas nos salen bien. Es que si tengo que llorar porque algo me pasó, yo siempre pienso, ven acá, pero Dios pudo evitarlo y no lo hizo. De eso doloroso que llegó a mi vida, algo bueno yo voy a sacar, algo Dios tiene que enseñarme, algo Dios quiere enseñarme. Entonces cuando tú tomes esa actitud, tú aprendes a adorarle independientemente. Independientemente. Y yo hago un paréntesis y rescato algo de lo que dijo nuestra hermana Miosotti y prácticamente el llamado de esta noche. Tú sabes que, Hani, nosotros a veces, y es verdad, esto es serio, nosotros a veces tenemos que ser verdad, ver cuando el Señor está haciendo algo. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces, muchas veces nosotros como cristianos nos equivocamos en cierta parte. Hay veces que nosotros vamos donde una persona y por la emoción le profetizamos, Dios te sana, Dios te va a parar de ahí, de esa enfermedad. Y hay veces que Dios está usando cosas, señores, para lograr un propósito en la vida de una gente. Y nosotros muchas veces como iglesia, ¿verdad? Nos emocionamos con eso. Y si Dios no te levanta esto, y si Dios no te levanta lo otro, y algo que tú dijiste, hay veces que quizás, o quizás no, lo que Dios quiere trabajar con esa persona es en el alma de esa persona, ¿verdad? Y aunque esa persona parta de esta tierra, pero partió con el Señor y pasó su proceso, ¿verdad?, con el Señor. Entonces a mí me consta, porque yo he tenido familiares cercanos, y yo creo que lo he contado aquí. Yo tenía una tía cercana que yo, como el hombre de Dios de mi familia, y yo estaba orando, y a mí eso me afectó mucho cuando ella la trajeron de fuera con cáncer, porque yo era muy apegado a ella. Pero yo recuerdo que yo me aparté, hablé con mi familia y duré como dos o 3 días apartado orando por ella. Y yo sabía, Hani, que ella no iba a sobrepasar eso. Pero yo sabía que el Señor la trajo para hacer algo con eso y para hacer algo con ella. Porque con el cuadro de vida que ella tenía, tú nunca la ibas a asociar al evangelio. Y el Señor permitió eso. Y esa persona, en ese proceso de cáncer, aceptó al Señor. En el proceso de cáncer, fue a la iglesia, que viviendo toda su vida en el 18 nunca había entrado a la iglesia. Entró a la iglesia, adoró a Dios. Y yo recuerdo que ella, en el proceso de cáncer, que creo que testifiqué eso una vez, me dijo, Gaby, ya yo soy salva. Y yo le dije, sí, ya tú eres salvo. O sea, eso era una confirmación. Wow. Y yo, con el dolor de mi alma, sabía desde un principio que el Señor estaba trabajando con su vida a través de esa enfermedad. Entonces, hay veces que, como dice Miosotti, en medio de la enfermedad hay que adorarle. Y si la enfermedad se va, también le voy a adorar. Tú sabes, Gaby, y me gustaría decirle esto al público. No lo viví en acompañamiento cuando usted hablaba de adorarle. Yo quiero que el público sea muy claro en eso. Yo, siendo presidente de jóvenes, quiero que el público entienda bien. Una joven vecina tenía cáncer y
yo iba a llevar una oración con los demás jóvenes. Yo, inexperto, no quería ir porque entendía que yo no tenía palabras de cómo alentar a una gente con cáncer, de qué le digo, qué respuesta le doy, qué puede esa gente entender de Dios. Y eso a mí me causaba como turbación. Yo no me sentí experto ni espiritual. Y bueno, tomo un grupo de jóvenes y voy a la casa de esa joven que tiene cáncer, el cabello se le cayó, está desalentada. Hace días la vi así desalentada, sin cabello y sin nada. Para mi sorpresa, cuando llego a su casa, le veo a la chica, una joven, un rostro de alegría y felicidad. Pero yo entré turbado a la casa. Cuando la veo a ella con esa alegría, yo estoy medio extraño porque yo estoy como cuando uno va a un velorio que no tiene palabras. Sí. No me aguanto y ya ahí queriendo casi orar le digo, una pregunta. ¿Por qué tú te ves tan radiante, tan alegre? Y ella me miró literalmente y me dijo así con la cara alegre, porque era una alegría, no una risa fingida que le salía. Era un gozo que tenía. Y me dijo en mis ojos me dijo, lo que pasa es que si me muero, me voy con Cristo. Gloria a Dios. Ese día yo aprendí que se llama fe. Y ella me dijo, yo estoy alegre porque no sé si me voy a morir o si voy a vivir. Pero sé que tengo a Cristo. Pero yo, si muero, wow, mira, eso me mató. O sea, cuando yo vi eso, de ahí en adelante, yo nunca he tenido cáncer. Pero esa joven me dio una lección de fe. Y muchas veces que yo he tenido problemas económicos, disparate de cositas, deudita, boche, me recuerdo de ella. Gloria a Dios. Y digo, no, tú tienes que seguir adelante. Si ella se alegró en lo que estaba pasando, entonces, ¿cómo voy yo a echar atrás por cositas que se presentan? Eso me marcó muchísimo. Sí. Y así es que obra Dios. Amén, amén. Y es interesante saber que tenemos un Dios bueno, ¿verdad? Que en medio de las dificultades, Miosotti, aprovechar que usted le diga a la persona que y no sé, antes de cerrar, después que usted pasó ese punto donde le rediagnosticaron, ¿verdad? ¿Cómo le fue de ahí en adelante? ¿Cómo? Porque ahora la vemos a usted gozosa esa mujer. Esa parte no fue antes de que ella dé la palabra. Ay, no sé qué quiere decir esa parte en el desenlace. Sí, mira, realmente la reaparición del cáncer me pegó en el momento porque, oye, yo estaba muy conectada con Dios. Te digo, no había una que se gozara más que yo y estaba en todo lo de Dios y el enemigo aprovechó esa parte y ministraba mi vida, sí, como le decía. Todas las noches ministraba mi vida hasta un día. Pero Dios me ayudó. Dios me ayudó. Recuerdo que un día voy al médico y cuando entra a consulta, el doctor le escribe y me mira. Y vuelvo, escribe y me mira. Y no se contiene y me dice, este peinado que usted tiene, me dice así, yo tenía pelo. No me gusta, a mí no me gusta un señor mayor, este peinado que usted tiene, pero usted tiene algo, yo no sé, usted tiene algo como que, algo usted tiene que no puedo explicar, como que la se ve como está, no sé qué usted tiene. Y yo me miro y me digo, le digo yo, ¿usted quiere de eso que yo tengo? Wow. Y me mira así, ¿usted quiere eso que yo tengo? Eso solamente lo da Dios. Amén. El Señor. Cuando venimos a los pies de Cristo, Él hace resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Usted quiere de eso? Yo le invito gratuitamente y Él se echa a reír. En verdad el proceso fue doloroso, pero ya yo había madurado un poco en la fe, ya yo entendía, porque vuelvo y reitero, mira, para tú entender que tienes que adorar en todo tiempo, tienes que conocer a Dios, saber quién es Dios, no creer en Dios, porque cualquiera cree, Gaby, cualquiera cree en Dios. Amén. Pero creerle a Dios y conocer a Dios. Cuando tú le crees a Dios, conoces a Dios, entiendes que todo lo que Dios hace y has hecho es para bien. ¿Y por qué no adorarle? ¿Por qué no adorarle? Claro. Si dice la palabra del Señor que si mis peticiones son conocidas en oración y luego delante del Señor, ¿por qué afanarme? ¿Por qué preocuparme? Entonces, todos esos textos bíblicos, esas cosas son las que me han ayudado a gozarme,
Tal cosa. No, no importa, Dios tiene el control. Mira, mis hijas me dicen, mami, que esto y que aquello. Tranquila, que Dios tiene el control. Él cuida de mí y cuida de los míos. Así que no hay por qué preocuparse, mira. Y creo que le saqué ventaja, ¿sabes, primo? A este padecimiento, a lo que yo padecí. Y a veces me digo yo, wow, pero qué tonta fui. Lloré, me preocupé. Y si no padecemos, no tenemos para dar. Para que la gente quede claro, mi exótico, sí. Yo sé que le va a quedar un poco de duda y como panelista uno tiene el deber. ¿Usted salió? ¿Cómo salió? ¿O le está hablando? Yo sé que le va a quedar un poco la duda ahí en ese desenlace, ¿verdad? Aclarar bien. ¿Le está hablando a alguien que dice, bueno, estoy enferma, pero creo y estoy bien? ¿O le está hablando a alguien que dice, salí, Dios hizo el milagro y cómo? La gente yo creo que necesita escuchar eso. Amén, sí. Salí. Puedo decir que Dios me sanó. Wow. Amén. Sí. Puedo decirlo, doy fe y testimonio de que Dios lo hizo. Los médicos se quedan maravillados conmigo. Te digo que me miran, me ven, me dicen, no, ya hace 15 años que pasé por este proceso y puedo decirle que así como Dios me sanó a mí, puede sanarte a ti. Gloria a Dios. Sí. ¿Y usted recibió alguna palabra después que recayó profética, que usted sabía que se iba a sanar algo? ¿O sobrepasó y fue de testimonio? Sobrepasé y fue de testimonio, sí. Si más bien recibí algo de alguien que me dijo negativo, que me dijo, tú ves, yo te lo dije, que no siguiera visitando a los médicos, que no siguiera tomándose esa pastilla, porque tú ibas a caer, tú ves, no, ya, olvídate. Digo yo, al Dios que yo le creo, sigue obrando en mí. Claro. Yo entiendo que faltaba algo y Él quiso enseñármelo, tranquila. Entonces, el enemigo no pudo conmigo, ni vas a poder. Y puedo decirle y reiterarle que Dios me sanó. Y como Dios lo hizo conmigo, puede hacerlo con todo aquel que se rinda a sus pies y que le crea a Él. Y alentar a la gente. Quizá hay muchos que en el medio del dolor se van del evangelio. Y yo creo que la palabra adecuada sería decirle resiste. Porque a veces Dios no va a hacer el milagro en el momento que uno quiere. Quizá usted se convirtió y quería que Dios lo haga en 1 mes, en 2 meses, en 6 meses. Y usted tuvo que recibir otro reporte de que tenía otra vez y soportar, aguantar palabras negativas, profecía, prácticamente le profetizaron que se iba a ir, palabras de gente imprudente siempre aparecen, como cuando siempre aparece uno que habla lo que no tiene que hablar. Sí. Pero yo creo que ese cuadro de deprimirse, de gente que habla lo que no tiene que hablar, todo eso se traduce a un tiempo de formación, que al final si Dios la sana en 1 mes, no deja su carácter pulido como lo dejó luego de pasar un tiempo, tener que llamar al pastor, luchar. Y yo creo que ahora es una miosótica cuando se para delante de la vida. El diablo le puede venir y que se acabó el aceite y llora. Porque claro, alguien que sobrepasó el cáncer, ya dije que se acabó la comida y mira, diablo, Sí, entonces finalizar con eso. Yo sé que este programa, Hani, va a ser de bendición. Amén. Compartan este programa. Recuerden suscribirse, compartir, enviar este testimonio. Hay gente que necesita escuchar este testimonio hoy. Hay gente que necesita escuchar esta palabra. Adora a Dios, no importando cuál sea tu estado. Mi Osoti, despídete a esa persona que te está escuchando. Imagínate que tú tienes una persona ahí que te está escuchando, que está pasando por un momento similar. Despídase con una palabra. ¿Y qué usted le dice? Sí, lo primero que tengo que decirle es que si está pasando, está padeciendo cáncer y no te has acercado a Dios, acércate. Amén. Acércate a Dios. Él es tu esperanza, Él es tu ayudador. Él es que te va a ayudar a caminar, a pasar el proceso. Acércate a Dios. Ríndete a Él y deja que sea Él que obre en tu vida. Él me sanó a mí, te puede sanar a ti, siempre y cuando a Él le plazca. Amén. Pero lo importante es tu sanidad espiritual. Oye, no te afedes a la salud física, más bien al espiritual. Acércate a Dios, ríndete a Él, vuelvo te reitero.
Espera en Él y dile, Señor, que se haga tu voluntad. Mira, como tú lo hiciste con Miosotti, puedes hacerlo conmigo. Así que no te rindas, sigue luchando. Y cierra tus oídos ante las cosas negativas. Oye, vas a escuchar, te van a decir, pero confía en el Señor. Acércate a Dios, créele a Dios y Dios te bendiga. Amén. Esto es Radio Canal de Vida. Dios bendiga.